Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo programa de Dijeron del Islam. En el programa de hoy nos acercaremos a una figura fundamental de la literatura hispanoamericana del pasado siglo, Jorge Luis Borges. El afamado autor argentino, conocido por su sutil e imaginativa poesía y especialmente por sus colecciones de cuentos como Ficciones o El Aleph, siempre tuvo un lugar para la cultura islámica entre sus inspiraciones literarias. Jorge Luis Borges nació en 1899 en una familia criolla bonaerense de tradición militar, la cual, sin embargo, tenía notables ejemplos de afición literaria. De hecho, su padre, abogado de profesión y profesor de psicología, también era un gran aficionado a la literatura. Sobre él dijo Borges más adelante: él me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Sin embargo, no solo heredó de su padre la afición literaria, sino también la estimación por la cultura oriental y árabe islámica, ya que su progenitor tradujo a Omar Khayyam, el insigne poeta persa, de la versión inglesa al castellano. De hecho, la familia de Borges solía hablar en inglés en la casa, debido a lo cual Jorge Luis se crió como bilingüe. Además, su padre tuvo otra influencia capital en nuestro personaje, y es que contaba con una extensa biblioteca en la que el pequeño Borges se inició a la lectura desde su más tierna edad. De ella dijo a los 71 años: si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. El conocimiento del inglés brindó a Borges desde su adolescencia y juventud una llave de acceso a una amplia cantidad de textos, tanto literarios como culturales, en una época, recordémoslo, en la que el conocimiento del inglés no se encontraba tan extendido como en nuestros tiempos. Además de eso, hubo otro acontecimiento que hizo de él una persona de mundo. Cuando contaba unos 15 años de edad, su padre sufrió una ceguera congénita y la familia hubo de mudarse a Ginebra, en Suiza, con la intención de que pudiera dispensársele un tratamiento adecuado. Esto supuso una liberación y una vía de escape para el adolescente, que se encontraba a disgusto en Argentina debido a que su timidez, su tartamudez y su conocimiento le hacían impopular entre los demás chicos de su colegio de Buenos Aires. Nótese que Borges ya había escrito varios relatos y llevado a cabo varias traducciones desde su infancia. Durante este periodo, Borges y su hermana aprendieron francés. La familia realizó varios viajes por Europa, entre ellos a España en 1919. En este país, el veinteañero Borges escribió 2 libros inéditos y entró en contacto con el movimiento literario denominado ultraísmo, el cual posteriormente introduciría en Argentina. Esta tendencia, basada en la creatividad y sugerencia de la imagen muy por encima del lirismo y que además incluía elementos no utilizados antes en la poesía, como el automóvil o la bombilla, influyó sobremanera a Borges, el cual siempre se sintió raro en el sentido menos peyorativo de la palabra y un innovador que siempre deseaba ir más allá, ultra, de los convencionalismos, tanto artísticos como sociales. No resulta, pues, extraño el hecho de que viera en la exploración de la cultura islámica y de Oriente Medio una forma de sustraerse a su cotidianidad. Ya desde muy pronto, en Fervor de Buenos Aires, en su poema Benarés, encontramos su primera referencia al Islam. Y la voz de un almuédano apesadumbra desde su alta torre el aire de este día y anuncia a la ciudad de los muchos dioses la soledad de Dios. Ya en su primera referencia establece contacto con el concepto de la unicidad de Dios, la cual Borges más poéticamente llama la soledad de Dios. En su obra Discusión de 1932, habla de un término que llamó su atención intelectual, la madre del libro, que en árabe se llama al-Lawh al-Mahfuz.
Han resuelto que el original del Corán, la madre del libro, es uno de los atributos de Dios, como su misericordia o su ira, y lo juzgan anterior al idioma, a la creación. Resulta enormemente llamativo el hecho de que Borges, ya en los inicios de su carrera literaria, conozca conceptos del Islam tan poco frecuentes que, a menudo, ni los propios musulmanes entienden correctamente. Sin embargo, es el Islam de España, junto con el de las Mil y una noches, el que a Borges más le seduce. De hecho, según el arabista e historiador Emilio González Ferrín, para Borges el elemento islámico es factor constitutivo de la esencia española, junto con el elemento judío y el cristiano. Borges en España, relato incluido en su volumen El otro, el mismo, define: España del Islam, de la Cábala, de la noche oscura del alma. Poco más que decir. Cuánto se echa de menos que los españoles de hoy en día tengan el conocimiento y el reconocimiento de ese legado musulmán español, que un intelecto argentino de hace décadas tan claramente supo apreciar. Además, como continúa afirmando Ferrín, los tres componentes configuran la España trascendente. No es la España de los musulmanes, sino la del Islam. No es la de los judíos, sino la de la Cábala. No es la del cristianismo, sino la trascendencia de su literatura mística. En la misma línea sigue Borges cuando habla de Andalucía en Historia de la noche. Leones en el oro y en el verso en patios del Islam y en evangelios. O en Los conjurados, la mezquita y el arco, la cadencia del agua del Islam en la Alameda. También dedica a Averroes, el excelso filósofo y el faquí andalusí, un cuento en su libro más conocido, El Aleph, el que es titulado La busca de Averroes, en el que narra, entre otras cuestiones, la redacción de la refutación averroísta de Al-Ghazali. Sin embargo, Borges no solo se deja atraer por Al-Ándalus. Las propias creencias islámicas también forman parte del imaginario de su obra. En Historia de la Eternidad escribe: se sabe que el profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo por la resplandeciente yegua Al-Buraq, y que conversó en cada uno con los patriarcas y ángeles que lo habitan, y que atravesó la unidad, y sintió un frío que le heló el corazón cuando la mano del Señor le dio una palmada en el hombro. El casco de Al-Buraq, al dejar la tierra, volcó una jarra llena de agua. A su regreso, el profeta la levantó y no se había derramado una sola gota. Por no extendernos más, no mencionaremos las múltiples influencias que supusieron para Borges otros hitos de la cultura persa y oriental, como las Mil y una noches o la poesía de Omar Khayyam. Sin embargo, el espectador interesado puede encontrar todo ello, aparte de en la obra de Borges, de obligada lectura, en el artículo El Islam de Borges, del ya mencionado Emilio González Ferrín. Siguiendo con la biografía borgiana, hay un especial acontecimiento que desearíamos mencionar. En 1945, después de la victoria del general Juan Domingo Perón en las elecciones, Borges, el cual consideraba el peronismo como una dictadura, afirmó: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomenten la idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez. Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor. Habré de recordar a los lectores del Martín Fierro y de Don Segundo Sombra que el individualismo es una vieja virtud argentina. Queda clara, pues, la postura de Borges respecto a toda dictadura, violencia y opresión. A lo largo de los años 50 y 60 del siglo XX, continuó escribiendo y siendo reconocido internacionalmente como parte activa de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana. Sin embargo, a los 55 años se quedó ciego a causa de la misma enfermedad degenerativa y hereditaria que padeció su padre, lo que no impidió que siguiera escribiendo.
No mucho antes de su muerte, se opuso firmemente a la dictadura militar que rigió los destinos de Argentina entre 1976 y 1983. La guerra cuya derrota provocó la caída de dicho régimen, la Guerra de las Malvinas, fue definida por Borges como dos calvos peleando por un peine, y criticó dicha guerra y en general todo nacionalismo en el delicioso poema Juan López y John Ward, el cual, quien les habla, considera que debería ser de obligada lectura en nuestros tiempos. Finalmente, aquejado de cáncer y queriendo evitar que su agonía se convirtiese en un espectáculo público, se desplazó en 1986 a Ginebra, ciudad que consideraba como su segunda patria, y en la que falleció y fue inhumado ese mismo año. Es especialmente sintomático que Borges, pacifista, contrario a las dictaduras, hombre de mundo e intelecto privilegiado, tuviera al Islam y a la cultura árabe islámica como uno de los pilares de su inspiración. Y es que su mente abierta y cosmopolita, su aprecio por lo etéreo y lo sublime, le permitió conectar con el Islam de verdad, el de la fitra o estado natural del ser humano, y entender el Islam en su magnificencia natural, con todo su atractivo tanto ideológico como cultural. No sin recomendarles la lectura de Borges, nos despedimos hasta el próximo capítulo de Dijeron del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.